Hoy en el Festival del Bien Público, adultos mayores. ¿Es así como me ves? Vacunas. Las muñecas, ayer y hoy. Mensajes y estereotipos. El análisis del profe Gauna en el Festival del Bien Público. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida al Festival del Bien Público, la mejor creatividad del mundo para pensar nuestras temáticas, las temáticas que requieren ser modificadas para una vida mejor. Vamos a empezar el programa de hoy con algo que tiene que ver con una pieza creativa realizada en Brasil en este año 2023 que habla del envejecimiento de los adultos mayores y de esa violencia que muchas veces se padece en esa etapa de la vida. Para concientizar sobre ese tema, esta primera pieza publicitaria del programa de hoy. Assim você me vê, com minha família, mais aniversário cheio de alegria. Vivendo o melhor da aposentadoria, passeando, cheio de amigos. Curtindo a vida, viajando, feliz com a minha família. Mas nunca aconteceu. Essas são apenas imagens simuladas, criadas por computador. Mas como seria bom? Na verdade, faz anos que ninguém vem. Ninguém liga, como se eu já tivesse morrido. Na verdade, só tenho dívidas. Me aplicam golpes. Minha família tira tudo de mim. Na verdade, eu vivo trancada, vivo apanhando e vivo sonhando com uma vida diferente. Assim você me vê? Assim você me vê? E assim, você me vê? O que uma pessoa que envelhece precisa fazer para ser vista e respeitada? Para não ser esquecida, violentada? No Brasil, em 2022, foram cerca de 97 mil denúncias de violência contra pessoas idosas. Só nesses primeiros meses de 2023, mais de 47 mil denúncias e mais de 282 mil violações. As violações são muitas. Maus tratos, exploração financeira, espancamentos. Imagine quantos milhões ocorrem sem serem notados. Temos o direito de viver uma vida completa, de sentir os anos passarem em sua plenitude de liberdade, dignidade e amor. O direito de descansar, desacelerar, de ter autonomia, liberdade, de fazer nossas escolhas. Envelhecer deveria ser um direito garantido desde o nascimento. E por isso queremos olhar para a pessoa idosa sem filtros e criar um país sem violência, um país de respeito. É preciso recuperar o tempo perdido com ações concretas para proteger estas pessoas. E é dever de todas e todos ajudar a combater essas violências. Denuncie. Disque 100. 97.000 denuncias en un solo año, en el 2022 en Brasil. Y hacer algo, ¿no?, contra esas violencias, que es un tema tan poco difundido, pero tan doloroso en esa etapa, y no solamente sucede en Brasil. El primero de los temas que vamos a desarrollar en profundidad en el programa de hoy tiene que ver con las vacunas. Las vacunas en general, que empiezan a traer la falta de aplicación de vacunas, el regreso de enfermedades que creíamos erradicadas. La publicidad se encarga de hablar de, por ejemplo, cómo el sarampión, la poliomielitis vuelven a ser tema y vuelven a ser una preocupación que se cuenta de manera global de esta manera. If you believe polio's beaten, I ask you to listen. Public health officials haven't seen anything like it in years. حالات جديدة من مرض شلل الأطفال. Every 15 minutes, a child is taken ill with diphtheria. Las zonas más afectadas por el sarampión. All these outbreaks are occurring among unvaccinated preschool-age children. Measles epidemic is turning into a crisis. Polio has reemerged. شلل الأطفال. El sarampión. Measles outbreak. C'est officiel, la rougeole est massivement de retour sur le continent européen. La poliomyélite. Poliovirus. Measles. Diphtheria. Diphtheria disease. La inmunización es una de las intervenciones de salud más efectivas en toda la historia humana. Vaccines have eradicated smallpox worldwide. Éradication de la polio. Nous n'avons jamais été aussi près du but.
La campaña se llama Noticias del Pasado, vuelven a ser protagonistas, realizada por UNICEF a nivel global en este 2023. ¿Para qué? Para concientizar sobre la importancia de la vacunación. Y tenemos el gusto en el programa, una vez más, de escucharla para, tener certezas de algunas cuestiones a la médica infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunas, Florencia Can. Bienvenida, Florencia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. A vos por estar con nosotros y como siempre está el profe Gauna con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a ambos. Florencia, esto parece ser algo que no nos esperábamos, ¿no es cierto? Esta reducción de vacunas, un poco lo cuenta este spot, a partir del tema de la pandemia, la reducción de un montón de chequeos médicos en general. ¿Qué ves que se hizo acá o qué ves que puede hacer la creatividad para llamar a la acción, que es ir a poner el bracito, ¿no es cierto? Sí, bueno, vos sabés que es un fenómeno que vemos desde antes de la pandemia, porque entre 2009 y 2019 se observaron 10 puntos de caída en las coberturas de vacunación y durante la pandemia otros 10 puntos más, lo cual trae como resultado que para la mayoría de las vacunas no alcanzamos coberturas mayores al 80%. Y las coberturas de vacunación son importantes porque si las coberturas no alcanzan los niveles óptimos, enfermedades que estaban controladas pueden volver. Claro. Y esto es lo que ocurre, como decía la publicidad, con el sarampión, con la polio, con la difteria, con algunas enfermedades previamente controladas. Entonces, el desafío que tenemos desde las organizaciones, desde las sociedades científicas, y obviamente también hay una responsabilidad a nivel gubernamental de tratar de mejorar esas coberturas de vacunación, de impulsar la prevención de enfermedades a través de las vacunas, aunque lamentablemente lo que estamos observando es que a pesar de que las vacunas cambiaron radicalmente el curso de la pandemia, también se generó una situación de mucho agotamiento, de mucho cansancio, de mucho hartazgo, que da como resultado que mucha gente diga, no quiero saber nada con las vacunas. Claro. Y entonces el desafío es cómo abordar esto para entender que las vacunas son una herramienta sanitaria que han salvado millones de vidas a lo largo de la historia de la humanidad. Exacto, y no solamente en la pandemia, naturalmente. Todos recordamos nuestras primeras vacunas con los llantos y demás, pero después la tranquilidad, ¿no?, que traen. Ahora, profe, quiero preguntar desde la creatividad, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Tomándonos de lo que acabamos de ver, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer cuando vos tenés que llamar a que algo que está discutido o no es un hábito suceda? Bueno, a ver, una de las cosas más importantes es poner en juego otros discursos, porque hoy hay muchos discursos circulando. No estamos en una época en la que este discurso, que es el discurso científico, sea el único que esté presente. Claro. Sino que está compitiendo con un montón de otras miradas, y esas miradas muchas veces son antivacunas, son anticiencia. Entonces lo que hay que hacer ahí es intentar movilizar a los diferentes grupos y tratar de trabajar con sus motivaciones. Claro. No ir en contra solamente de los discursos, sino ver qué los motiva, porque los padres están motivados por cuidar a sus hijos. Claro, el problema no hay padre o madre que no quiera cuidar a sus hijos. Entonces lo que hay que pensar es en el valor social, no en el significado de la vacuna, sino en el sentido que se le da en cada sociedad. ¿Sí? Pero creo también que hay un tema de percepción del riesgo, ¿no? Cuando nosotros vemos que hay un brote de determinada enfermedad o que hay algún famosa, esto es tristemente cierto, ¿no?, que tiene una enfermedad o que está grave por una enfermedad, la gente empieza a hacer fila en los vacunatorios para vacunarse. Entonces, muchas veces, como no vemos o vemos muy poquito ciertas enfermedades, pareciera que, que no tenemos esa sensación de que nos puede pasar y no nos vacunamos. Y una vez que aparece un caso, todo el mundo se desespera para vacunarse, pero las vacunas no tienen un efecto inmediato, ¿no? Nuestro sistema inmune tiene que ponerse a trabajar y procesar esa información. Claro, es importante. Y además también esto nos abre la puerta para la próxima propuesta creativa en la cual se buscan aliados. Florencia hablaba de los famosos, ¿no? Cuando los famosos, sin querer queriendo o queriendo decididamente, hablan de alguna cuestión, muchas veces nos tomamos de ellos y de ellas. En este caso se pone de manifiesto la pasión popular del fútbol y la vacuna antirrival como una estrategia que vamos a discutir si funciona, si no funciona, si va, si no va, que propone esto.
Brazilian dads are soccer fanatics. And for them, nothing is worse than seeing their kids support a different soccer team. A única coisa que não pode nessa família é ser São Paulo. Se fosse corintiano, ia dormir na chuva. To a Brazilian kid, there's one thing that's worse. Fabricação 2016 e validade 2016, tá? Aqui é uma de cada um. So, to stimulate vaccination during an H1N1 outbreak, Bungie Sports, the channel for the soccer fanatics, decided to give these dads the perfect solution. We created a clinic where each room had the colors of a big soccer team in São Paulo. So, the parents could choose which team they wanted their kids to have a not-so-pleasant experience with. And they came. A vacina antirrival é uma vacina regular que é aplicada em todos os serviços de saúde. A única diferença é a nossa campanha de marketing para atrair as crianças para tomarem a vacina. Vai rapidinho. Boa tarde. Não errou não, aqui é a sala correta. Você tá certo? Eu torço. Eu torço São Paulo. Vamos melhorar essa sala aqui, ó. Que você... Jesus. Nossa. Piorou. O que dói é torcer pro São Paulo. Segura, pai, segura. Pode ir. Vai ficar paradinho agora. Agora é sério. Relaxa. Virou Santista? Não. Não? Quer levar? Não. Ah, leva. Ele vai estar protegido contra a gripe e protegido contra o time do Santos, né? Vocês não vão virar palmeirenses nunca, né, Cadu? Como é que faz quando vê o Corinthians? Contra a gripe e contra o São Paulo. Keep your child safe, even from the other teams. Bungie Sports. Sports 24/7. Entre marzo y abril de 2016, San Pablo fue golpeada con un brote de un virus H1N1 muy peligroso para los chicos. Por ello, junto a la agencia Ogilvy, se instaló un puesto de vacunación especial para los entusiastas del fútbol. Allí las salas estaban completamente decoradas con los colores de los 4 principales equipos de fútbol de la ciudad y los médicos y enfermeras tenían uniformes e instrumentos personalizados. Más de 250 chicos fueron inmunizados en los primeros 2 días y durante ese mes la asistencia de niños a este puesto aumentó un 400%. Otras ciudades y clínicas copiaron la misma idea. Qué bueno cuando intervienen las pasiones, ¿no? Y acá además también está el humor, digo, hay una serie de aliados estratégicos que, ¿cómo los ves? ¿Cómo los valorás? Bueno, creo que esta campaña tiene 2 fortalezas, más allá que me parece buenísima en general. Sí. Digo, por un lado está la situación del estímulo por querer ir a vacunarse, porque seguramente se generó este boca a boca de, bueno, acá está pasando esto y todos los chicos con ganas de ir y los chicos probablemente también pidiéndole a sus familias que los lleven a vacunarse. Total. Pero por otro lado, hacer de la vacunación una experiencia que no sea dolorosa. Digamos, sabemos que las vacunas tienen agujas muy finitas, pero muchas veces la sensación de que te van a pinchar o que van a pinchar a un hijo puede ser un poco difícil, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, hacerlo como una experiencia de, bueno, te estás vacunando para defender a tu camiseta, ¿no? Exacto. Y dar ese estímulo me parece fundamental, así como, digamos, hay otras cuestiones que tienen que ver con mejorar la experiencia y sobre todo esto, nunca subestimar a los chicos, ¿no? Claro. Explicarles qué es lo que se va a hacer, cuál es el beneficio que se busca. Creo que muchas veces por no explicarle, bueno, los chicos ven que los van a pinchar y se asustan, ¿no? Es verdad lo que decís, ¿no? Muchas veces no se nos ha explicado, pero va avanzando también esto, ¿no? Es decir, acá a mí me parece maravilloso cuando el nene grita Corinthians, ¿no? Es un momento espectacular. Y al mismo tiempo vos decís, bueno, qué mejor boca a boca que ir a darme la vacuna hablando bien del propio o mal del rival, porque también, digámoslo, ¿no es cierto? Muchas veces motoriza el rival y quiero ir al profe Gauna a ver qué atributos de la publicidad vemos, porque también nos genera una emoción. Vos siempre hablas de esto. Cuando hay una emoción, la publicidad acierta. A ver, a mí me parece muy divertida primero la experiencia. Sí. ¿Sí? Para nosotros, digo divertida en el sentido más profundo, de verter en otra parte.
A ver. Divertido. Sí, verter en otro lugar. No me quedo con el significado de la vacuna, es una cuestión solamente para poder evitar una enfermedad, sino que en ese segundo sentido lo pongo en otro lugar. Claro. Lo saco del lugar de la conciencia racional y lo pongo también acompañándolo de una conciencia más pasional. Eso es lo que sucede. Claro. Y acá aparece algo interesantísimo, que es la pertenencia preexiste. Yo ya soy de un partido. Me tomo de algo que ya está para participar desde ese lugar. Claro, entonces la pertenencia es una forma de invitación que ya está dada. Yo por eso decía, hay que estar muy atentos a cuáles son los enlaces sociales que tenemos, ¿sí? Y las pertenencias, las pasiones, que ya están articuladas para poder utilizarlas a favor. Bueno, por ejemplo, doy un dato, ¿no es cierto? En agosto pasado se hizo la Feria de Editores en la Ciudad de Buenos Aires, que todos los años te invitan a que vos entres y te saques sangre. Digo, pequeñas cositas, ¿no? Que van aportando un hábito, porque también, digo, desde lo positivo, desde lo que nos une, ahí construir un hábito interesante, porque también, en definitiva, vuelve a lo social. Digo, cuando yo me preservo al otro, Florencia. Sí, totalmente. Y en Argentina tenemos un calendario de vacunas súper completo para todas las etapas de la vida, que la verdad que es un calendario que modelo en la región y hasta diría que en el mundo, con vacunas gratuitas y obligatorias. Y es un derecho del cual en muchos casos no estamos haciendo uso. Claro. Y al no hacer uso de esos derechos, no solamente nos estamos desprotegiendo nosotros o nuestros hijos que no los estamos vacunando, sino que también estamos desprotegiendo a los demás, porque las vacunas además son solidarias, ¿no? Claro. Tienen este efecto de protección inmediata que estábamos hablando, que es muy importante. Entonces yo creo que todas estas estrategias publicitarias de distintas maneras lo que quieren transmitir es lo mismo, ¿no? Es entender la vacuna como una medida de protección, de prevención, y que realmente han salvado millones de vidas. Siempre digo, es mucho más fácil ver el efecto de una pastilla que me tomo para bajar la presión o para bajar el colesterol, porque en el siguiente control me va a dar mejor el resultado, entonces yo lo puedo visualizar. Muchas veces el resultado de la vacunación es la ausencia de una enfermedad o de una complicación, y eso es más difícil de mensurar, entonces cuesta que se entienda cuál es el potencial riesgo, ¿no? Total. Miren, los voy a invitar a ustedes y a quienes están viendo el programa a la próxima propuesta que viene desde Estados Unidos, no desde las ciudades que quizás uno ve más como creativas en el sentido de las dos costas, ¿no es cierto? Pero sí desde lo que significa el humor y los prejuicios en relación a las vacunas. La vemos y la charlamos. Wyatt was a good man. He didn't deserve to die. He was a good friend. Dad, how did he die? A neighbor. He shaved. A member of our community. It is with great sadness that we lay our brother to rest. Don't ever shave, my boy. I will never forget the first time I met Wyatt. Interesante, ¿no? Ahí la información como elemento y el humor, ¿no? El humor que siempre ayuda, Florencia. Sí, y sobre todo este mensaje de qué pasaba antes cuando no había vacunas, ¿no? Porque también, digamos, no solamente la cantidad de vida, sino la expectativa de vida era mucho menor. Sí. Cómo las vacunas nos cambiaron la vida, cambiaron el curso justamente de la vida, de la posibilidad de llevar una vida saludable. Creo que sí, que desde el humor, por eso digo, es un tema que tiene muchas aristas y que se puede entrar de diferentes maneras. Sí, lo que creo es que dando un mensaje claro, que las vacunas salvan vidas, que las recomendaciones que se hacen en vacunas son siempre basadas en la evidencia. Exacto. Y bueno, siempre va a haber grupos minoritarios que puedan resistirse a las evidencias, así como hay gente que cree que la Tierra es plana. Digo, hay de todo, pero la enorme mayoría de la gente, por lo menos en Argentina y diría en la región de las Américas,
apoya los programas de vacunación y quiere vacunarse. Yo creo que ahora estamos viviendo un efecto de hartazgo post-pandemia en el cual hay que trabajar, hay que recuperar esquemas de vacunación y sobre todo como profesionales de la salud tenemos que explicar cada una de las vacunas que indicamos, por qué las indicamos, qué es lo que queremos prevenir y tener una escucha empática para ver qué es lo que necesita saber ese paciente o esa familia para poder darle la información correcta y que lo hagan convencidos, no porque es una orden. Sí, me puedo afeitar tranquilo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Gracias, Florencia. Gracias. Un placer. Y nosotros nos vamos a recorrer lo viral. Lo viral que tiene que ver, en este caso, con mujeres importantes, referentes, que marcan, como decíamos antes, ¿no? Hablar de cuestiones que tienen que ver con los procesos del cuerpo, de la mujer concretamente, y lo que se suele tapar, lo que suele ser un tabú. Esto también es una forma de hacer bien público y lo cuentan sus protagonistas. I'm so hot. I think I'm having one of my first perimenopause hot flashes. For the first time, I think I'm having my first hot flash. Oh, that's such, I feel so honored. I'm so sorry. Do you feel this? Oh, I do. It's a really hot internal heat. Or maybe I'm just that excited. I think you're that excited. It's a warm hand. Yeah. Yeah, you got a hot hand. That's good, because if it was cold, that would be worrisome. Anyhow, well, I'm so glad I have this moment documented. Yo escribo mucho sobre el cuerpo y hablo mucho del cuerpo y sobre todo el cuerpo de las mujeres. Yo tengo 49 años en este momento, así que estoy en mi segunda metamorfosis. La primera fue en la adolescencia y esta es la segunda. Y hay muchas cosas. Yo creo que el silencio que hay alrededor del climaterio es notable. Es una edad donde las mujeres, como vivimos mucho más tiempo y todavía podemos estar guapas y un montón de cosas, estamos como súper bien y viste, te pasan un montón de cosas, desde el cuerpo, los calores, por el mal humor, bueno, etcétera. Fue mucho tabú incluso entre minas de ese tipo. No, yo no la pasé tan mal, pero dale, si yo te vi estabas de repente en 5 minutos duchada en un estabas sofocada y te dicen, no pasó. Digo, ¿por qué hacemos eso? No sé, a una yo el otro día le pregunté, ¿llueve? Porque venía de afuera totalmente. Yo estaba en cualquiera. Entonces la entró toda mojada y dije, llueve, y la pobre me dice, no, me agarró un sofoco. Bueno, está el humor, pero también está esto de ¿qué es lo que podemos hablar entre nosotros? ¿Nos habilitamos o no a hablar de los procesos naturales? Y cómo también se empieza a cuestionar que no hablar de lo natural está mal, ¿cierto? Antes era una cuestión aceptada masivamente. Hablando de tiempos que cambian y en épocas de Barbies deconstruidas y de gente que se da cuenta que se han cambiado las miradas, vamos a hacer un juego, que es el ayer y el hoy, 1994 y 2019. En estos 2 años, 2 propuestas que tienen que ver con la figura de la muñeca, jugar la femineidad y los tiempos, sí, que por suerte cambian. Gestitos, que mamá te está cunando, gestitos. Si yo la escucho, yo te cogeré. Si me sonríes, cuánto te querré. Y si el niño se enfada, viene su mamá y le cambia la carita. Y ríe ya Pipo, gestitos. Eu nunca pedi uma boneca. Mas já perdi as contas de quantas já ganhei. Eu não gostava daquelas com muito cabelo, nem das de pano, nem das pequenininhas. Se era pra ganhar boneca, que pelo menos fosse das grandes, bem redondas e resistentes. Ah, e carecas. As carecas eram as melhores. Parece loucura, mas foi assim que meu futebol começou. Nada contra as bonecas. Era só que eu preferia a bola.
Sí, hay mucho de lo creativo de Brasil. Interesante, ¿no? La usina de producción. Y está bueno que también pase acá cerca, ¿no es cierto? No siempre tener que ir a Australia o Alemania. Tratamos de mostrar a lo largo de los programas perspectivas de todas partes. Ahora, lo que cambia es la perspectiva sobre la muñeca, sobre el significante de la muñeca, ¿no? Y sobre las femenidades. Sí, claro. Lo que hay acá, aparte, que subyace, es ese relato que dice: hay juegos para hombres y juegos para mujeres. Claro, como los colores, cuando hablábamos del rosa. Hay colores para nenas y hay azul. colores para nenes. Ay. Digamos, desarmar eso lleva mucho. Y la otra cuestión que me parece muy interesante es en este segundo spot, donde ella dice: no tengo nada en contra de las muñecas. Pero bueno, yo pedía las calvas porque tenían la cabecita ideal como para hacer de pelota, porque pelota no le regalaban. Claro. ¿Sí? Y la invitación final me parece maravillosa ahí, ¿no? Esa idea de cambiar tu mundo, pero no cambias tu sueño. Claro. ¿Sí? Porque los sueños suelen ser libres, son horizontes que los niños tienen con mucha libertad. Sí. Los adultos nos cuesta mucho más poder reconocerlo. Y porque lo encorsetamos, ¿no es cierto? Estamos atravesados por los discursos, sí. Y a medida que crecemos nos van constituyendo discursos contradictorios, a veces que nos van encerrando muchísimo más en ideas preestablecidas, sí. En patrones que vienen de nuestra cultura. El niño es más libre porque no tiene tanta cultura incorporada. Claro, y en el adulto se da la discusión interna, ¿no es cierto? Tantas veces lo mostramos. Pensaba antes, y esto lo podremos incorporar en un tiempo, en otros programas, cómo Messi y su elección del Milan Inter de Miami con camiseta rosa ayuda a romper el celeste y el rosa como dos estereotipos de colores. Ha llegado en un momento perfecto. Tan Barbie. Sí, el Barbie Messi, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Pero digo, también es bien interesante para pensar cómo se carga de sentido. Yo cuando hoy empezamos decía, a veces uno piensa en el significado de las cosas. Antes hablábamos de vacunas y decíamos lo importante que es en términos científicos. Pero el sentido social no tiene que ver con el significado profundo, tiene que ver con esa segunda instancia, sí. Que es el valor social que tiene en un momento, el famoso que lo usa, como lo que representa un juego. Vos podés decir, mirá, qué mala esa nena, patea la muñeca, y en realidad no, mirá qué bueno, esa niña se apropia del juguete que le regalaron y lo transformó en eso que ama, que desea, total. Y lo puede disfrutar. En ese sentido, el disfrute sí. También está atravesado por el discurso. Totalmente, y es importante, ¿no? Aludíamos a la segunda temática con la conversación recién con el profe Gauna, que está vinculada a los estereotipos. Los estereotipos que muchas veces definen, pero que generan también una serie de condicionamientos, de conflictos, de discriminaciones. Lo hemos tocado varias veces. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de eso, de cómo el 73%, según estudios, de las personas presencian los estereotipos. ¿Cómo se procesa eso y cómo también genera problemas? La primera de las propuestas creativas es esta. Bueno, veo que ya están listos. Les cuento. Les pedimos que pongan una pelotita en la mochila cada vez que escuchen alguna frase que les haya dicho una persona mayor. Los hombres no lloran. El rosa es color de nena. Las nenas no juegan con autitos. Pateás como una nena. Que la mesa la levante tu hermana. Arreglate que viene gente. Terminamos. Ahora pueden ir a jugar, pero tienen que ir con la mochila puesta. Difícil jugar con la mochila tan cargada, ¿no? Vamos a pensar esto juntos. ¿Ustedes creen que el rosa es de nena? El rosa es un color para todos. Ok, saquen una pelotita.
¿Creen que para ser hombre hay que defenderse pegando? No hace falta agarrarse a piñas. Saquen otra. ¿Qué piensan de que los nenes no lloran? Mi hermanito llora. Los nenes pueden llorar. Enséñame a vestirme como a mí me gusta. No hay colores de nenas ni de nenes. Enséñenme a lavar los platos y a cocinar. A mí me gustan todos los juegos, la pelota y la muñeca. No le pertenecemos a nadie, todos somos libres. Chicos y chicas crecen en una cultura machista y desigual, bajo mandatos que le vamos cargando en la mochila. Esto no los deja elegir cómo ser, y les pesa. Sacarnos la mochila del machismo es dar un paso hacia una vida libre de violencias y desigualdad. Vivamos sin mochilas. Cuántas mochilas, ¿no? Con las que se viven y se vienen a la Argentina, a la vida, pero en este caso a la Argentina porque es una publicidad que se hizo en Argentina en el 2020. Vamos a pensar esto con nuestra próxima invitada, que es Florencia Luque, integrante de Mujeres en Publicidad. Bienvenida, Florencia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, hablemos de la propuesta creativa para hablar del tema. ¿Qué observás? Mira, me parece que está buenísimo que cada vez haya más instituciones, organizaciones, marcas, agencias que se comprometan con esto. Empezar a hablar de estas cosas que no se hablan tanto, ¿no? Sí, cuesta, ¿no es cierto? Cuesta un montón. Cada vez menos. O sea, se empieza a ver como, a mi criterio un poco lento, pero empieza a ver como, se empieza a abrir una conversación distinta. Sí. Digo, del 2020 a esta parte pasó un montón, ¿no? Digo, Barbie mediante, como decías recién. Total, sí. ¿No? Empezar a desarmar un poco estas mochilas. Esto que vemos, hay un juego con los chicos y las chicas en esta propuesta, en la cual la mirada da cuenta de otro chip, vamos a decirlo muy académicamente, ¿no es cierto? Otro chip, otra mirada. Incluso cuando uno ve que van creciendo en la adolescencia, padres conocidos, que te dicen, los chicos no tienen rótulos incluso con el género, se enamoran del alma. Digo, otra mirada. Ahora, cuando los adultos somos los que tenemos que trabajar sobre eso, digamos, hay que, ¿desde qué punto de vista aprovechar esta situación para mejorarla? Es que hay que accionar desde todos los lugares posibles, ¿no? Vos hablabas de las adolescencias, yo tengo hijas adolescentes y me acuerdo entrar con ellas a un negocio de ropa y decirles, no, vamos para este lado que está lo de nenas. No, mamá, pero quiero ir para allá. No, vamos para este lado. Claro, lo conductista que no estamos acostumbrados. Total, entonces digo, esta cosa del estereotipo, cómo se va conformando. Digo, incluso con estas generaciones, que yo tengo mis dudas de que estén tan desconstruidas como los adultos que queremos que estén, ¿no? Creo que las personas adultas decimos, no, bueno, ya está en manos de esta gente más joven. Y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Bueno, no es tan así. No es tan así. Claro. Sí es verdad que vos tenés conversaciones hoy con gente que tiene, sí, desde los 8, 10, 15, ni hablar 15 años, que pasan otras cosas, pero después cuando vas a la tanda, cuando vas a la tele, cuando vas a las series, no pasa. Digo, el consumo cultural, todo esto que se va desarrollando, que genera conversaciones, que genera conductas, no está tan distinto. Por eso se destaca cuando hay una pieza como esta. Claro. ¿No? Y falta además, ¿no? Aventurarse, ser más audaces para comunicar estos temas, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, ¿por qué pasa el fenómeno Barbie? ¿No? Porque es raro que una película tan mainstream, tan de taquillera, hable de cosas incómodas. ¿no? Sí. Y se destaca mucho del resto de la película, del resto de las cosas que hay en cartelera. Y sobre todo porque viene de un país en el cual la industria mainstream está habituada a que uno se vaya con los problemas resueltos con los créditos, no a irte, digamos, como puede ser el cine francés, ¿no es cierto?, a pensar al café, ¿no es cierto? No, te vas. No, y viene de una industria mainstream, digo, es una película pagada por Mattel, que se ríe de sí mismo. No estamos acostumbrados a revisar y decir, che, pará, esto que estoy haciendo, déjame que lo piense. Claro. A ver, profe Gauna, ¿qué estamos pensando sobre esto? En esta última yo me quedé pensando sobre cómo se hizo un ejercicio donde lo primero no es cargar el sentido de la pelota que se va metiendo en la mochila solamente, sino es reconocer lo que ya está cargado.
lo que ya existe. Claro. Ya está ahí. ¿Por qué? Porque los chicos no son inmunes a los discursos de los adultos. Los vamos recibiendo todo el tiempo hasta que llegamos a la adultez. Claro. ¿Sí? Entonces hay un proceso de objetivación re lindo acá. Hay un proceso ahí, ¿sí? Donde el chico le va poniendo como a cada objeto ese valor social. Exacto. Y después hay un proceso medio psicodramático de poder desarmarlo, de poder deconstruirlo. Sí, sí. Eso me parece maravilloso, porque si bien uno no participó, lo está viendo, entonces nos está poniendo frente a algo que es muy difícil de comunicar. Sí, que es muy difícil. cómo el valor social y los sentidos sociales uno los tiene incorporado como patrones de comportamiento y como cosmovisión, como una forma de ver el mundo. Y que incluso, esto es obvio, pero está bien decirlo, que la mochila te la podés sacar. No la tenés pegada, te la podés sacar y le podés sacar el peso. Vamos a otra propuesta, porque acá hay mucho peloteo interesante, pero quiero que sigamos hablando a partir de lo que viene. Que tiene que ver con los estereotipos, con las violencias y con qué pasa con los que intervienen o no intervienen. Y justamente se llama Si no decís nada, no cambiás nada. You let know every shortcut this way. Go. Are you joking? I just lost to this kid. Excuse me? Seriously. Some of us have lives. We can't all practice all day like you. Stereotyping. When we don't face the problem, we become the problem. Say nothing, change nothing. Si no dices nada, no cambias nada es una campaña mundial de sensibilización pública para concientizar sobre el impacto de los estereotipos en la sociedad. El objetivo es movilizar a la acción pública en favor de una publicidad libre de estereotipos, fomentar el debate sobre esta problemática y proporcionar recursos y herramientas educativas para actuar de forma proactiva y segura. Según un estudio de Ipsos realizado en 2023, en todo el mundo, 3 de cada 4 personas afirman que ven o escuchan estereotipos con regularidad, pero solo 1 de cada 3 se manifiesta en contra de ellos. Además, 2 de cada 5 personas opinan que quienes no alzan la voz cuando se produce una agresión es porque no saben qué decir. La investigación, realizada en Brasil, Sudáfrica, Turquía, Estados Unidos y el Reino Unido, reveló que los estereotipos más frecuentes son los de género en un 57%, etnia en un 52%, orientación sexual 45% y discapacidad 45%. La campaña está dirigida especialmente a la generación Z, ya que el 44% de los y las jóvenes de 18 a 30 años afirman que recurrirían a las redes sociales para obtener más información sobre la lucha contra los estereotipos. Junto a la campaña se lanzó una guía educativa. Bueno, lo de la guía educativa es importante también, ¿no? Porque muchas veces decimos, este es el problema. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo? ¿De dónde se sirven? Además también, y esto es un punto que en este programa tratamos de calibrar siempre, que es hablar del problema, no señalar, no culpabilizar, sino pensar qué movemos todos. Ahora, este tema de yo no me meto, en Argentina, bueno, es tristemente célebre, ¿no? La frase. No me meto es contribuir a que suceda, ¿no? Total. Bueno, esta campaña la conozco bastante porque desde Mujeres en Publicidad formamos parte de la Alianza Sin Estereotipos de ONU Mujeres. Tiene en otras piezas, lo que dice es, si sos parte del problema, podés también ser parte de la solución, ¿no? Claro. Sos el problema, no actuar, ¿no? Exacto. Sos parte, sos un elemento. Sos un elemento más. Exacto. Lo que pasa es que está esta creencia que está como muy establecida de que, ¿para qué voy a decir si esto siempre fue así? ¿no? Sí. O a ver si me toca a mí. O a ver si me toca a mí. Entendiendo que el estereotipo funciona por repetición. Claro. Tanto lo vimos, ¿no? Sí. Esta creencia de que un chico, porque tiene una discapacidad motriz como el que está en esta pieza, no puede hacer otra cosa más que jugar online. Sí. Listo, nos quedamos ahí. Sí, incluso acá hay algo que lo venimos mostrando nosotros en el programa y me parece también importante de subrayar, sobre todo para quienes ven el programa y no tienen contacto con el mundo de los videojuegos, que ahí también hay violencia. Hemos hecho programas al respecto y el enmascaramiento de ser un avatar, de ser una figura, un personaje, también habilita esas violencias anónimas, un poco el sistema Twitter, ¿no es cierto? Total. Ahora, vamos a ir a ver las otras campañas y después debatimos un poquito más sobre el total de la propuesta que venimos presentando.
Let's have a chat about our potential new hire. Who are we thinking, Adam or Jennifer? Jennifer, no-brainer. She had a fantastic experience. How do we feel about the fact she's had a baby recently? What do you mean? We're looking for a long-term hire here, and given the hours, the commitments, I'm just not sure we need that distraction. Do you agree? Stereotyping. When we don't face the problem, we become the problem. Say nothing, change nothing. Are you coming to the game next week? I don't know if I can make it. Things are a little bit tricky for court case. Court case? What have you done wrong? Sorry? I can put you in contact with a lawyer friend of mine. He can get you off anything. I am the lawyer. Wow. You don't often see a fella like you, you know, as a lawyer. Fair play, mate. Stereotyping. When we don't face the problem, we become the problem. Say nothing, change nothing. Esto es una publicidad de espejo, ¿no? Vamos a ser un poquito sinceros y sinceras. Digo, no exactamente de cada una de las situaciones, pero sí de tantas en las cuales o somos el que estigmatiza y rotula y discrimina, o somos el que está al lado y calla, ¿no es cierto? ¿Cuánto de que nos juegue como un espejo es importante en este tipo de temas? Y me parece que es clave, ¿no? Es clave en la medida en que uno también puede empezar a revisar. Claro. Decís cuando... Yo siempre digo que la incomodidad es una gran fuente de información, ¿no? Por algo estoy incómoda. Entonces, Sí, y uno sí. no quiere estar incómoda. Sí. Entonces, poder tomar esa incomodidad para decir, che, para acá, ¿qué está pasando? Tengo que hacer algo. ¿Qué pasa si lo digo? Y empezar a probar, ¿no? En vez de que todo el mundo mire para otro lado con cara de no sé qué está pasando acá, es, qué sé yo, a través de la pregunta, ¿está bien decir esto que estamos? ¿Está bien que esto que estás haciendo? ¿Cómo hacemos? Otra vez, y me parece clave esto que decías, ¿no? Sin juzgar, sin responsabilizar, pero sí poniendo, nada. ¿Invitando a la reflexión? Un poco más, claro. Quiero ver el profe Gauna que juzga sobre, desde el mejor lugar de la palabra, ¿no? Sobre lo que vimos. De las tres, ¿no? Es interesante. Hablabas del espéculo, hablabas del espejo. Sí. Eso es algo que hacemos todo el tiempo en televisión. Eso de representar y presentar lo que representa. Así es. ¿Sí? Ese juego para mí es fundamental. ¿Sabes qué pasa con los estereotipos? Son atajos mentales, son automáticos, son rápidos. Entonces es lo que primero te sale, porque ya está instaurado socialmente. Desarmarlo supone un trabajo. ¿Por qué estereotipamos? ¿Por qué muchas veces narramos en estereotipo y no nos queda otra? Porque es fácilmente entendido. Exacto. ¿Sí? Y otra de las cuestiones es porque reduce complejidad. En vez de ponerte a pensar en todas las cualidades de un ser humano, como en este caso este chico, sí, que aparece en uno de los spots, al que efectivamente le va muy bien jugando y le gana al otro, lo que vos no puedes pensar en todas las cualidades de la persona, pensás en gana o pierde. Puede o no puede. Exacto. Y en realidad somos muchísimo más complejos que eso. Total. Cuando estereotipamos, lo que hacemos es simplificar, sacarle toda la complejidad a la cosa y quedarnos con una dimensión que es la que podemos manejar. Y aparte, la hacemos sentido común. Y la cargamos de valor social y la difundimos todo el tiempo. Claro, y ahí entra el problema de lo que es... ¿desde qué lugar se construye el sentido común? ¿No es cierto? Claro. Florencia, lo último de tu parte. No, es esto, que se construye capa sobre capa, ¿no? O sea, si estamos acostumbrados a pensar en familia, es mamá, papá, niña, niño, el niño con la pelota, la niña con la muñeca, Total. ¿no? Digo, vamos a seguir pensando, el estereotipo, como decía aquí el profe. Se sigue consolidando. Claro. Lo que tenemos que empezar es para poder generar estereotipos nuevos, Sí. porque el estereotipo no es más que un atajo mental Total. que va de manera colectiva. Todo el mundo piensa lo mismo. Totalmente. Entonces hay que empezar a trabajar, mostrar estas cosas, invitar a la reflexión y ver qué hacemos. 10 segundos, Gauna. Cuando desarmamos un estereotipo, instauramos pensamiento crítico. Bien. Eso es fundamental. Bien. Importantísimo. Florencia, un placer haberte tenido. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien. Bueno, vamos a la pausa nosotros. Después de la pausa vamos a desmenuzar, ponerle la lupa encima a un spot de la mano del profe Gauna. Eso en minutos. Ya volvemos. Seguimos en el Festival del Bien Público y vamos a hablar ahora en el programa y vamos a meternos en profundidad en un spot que marca una estadística que se hizo en Francia. El 60% de las personas que sospechan que hay maltrato contra niños y niñas no hacen nada al respecto.
Esto es un tema que ya veníamos conversando anteriormente en el programa de hoy. Esta pieza publicitaria es la que vamos a ver con la lupa. Primero la compartimos. Bueno, uno sonríe porque piensa en lo que puede hacer la creatividad, ¿no? Es decir, con qué poco esto que es, en términos literarios, cuando hablamos de sinécdo, que la parte por el todo, una pared que dice tantas cosas, que sugiere. Hay un entramado audiovisual. Arrancamos por ahí. Empieza, viste, todo un fondo negro. Sí. Lo que no se ve. Y lo que está planteando es esta idea de una primera metáfora, es no podemos ver porque está oscuro. ¿Sí? Y está oscuro significa que poner luz allí. Y lo que aparece para poner luz es el discurso del otro. Exacto. Fíjate que es interesante como después, cuando aparece en la otra figura, ¿no? El primer borde de esa pared, en ese aparecer lo que hay es todavía oscuridad. Exacto. Es reconocer lo que nos separa, que es muy poco, ¿sí? Pero también aparece con ¿viste? Un conjunto de liñitas chiquititos que nos remite a la idea de la regla. Claro. Es muy poca la distancia. Exacto. Pero hay que verla. Y hay que asumir que está ahí, porque si no hacemos nada al respecto. Sí, y también hay en esto, que podría ser una teoría, no, hay una investigación real. Hay casos concretos que son los que se muestran en esta propuesta. Sí, de hecho hay algo interesantísimo que es, no se toman ficciones, sino que se toman 3 casos concretos, se recrean, se hace una performance. Sí. ¿Sí? Nosotros hoy estamos viendo el spot, pero en realidad hubo una instalación. Sí, como es el concepto de los restos del muro de Berlín en la propia capital alemana, ¿no? Que lo dejaron exprofeso para que se supiera que había un país dividido. Para que la gente tenga la experiencia. Exacto. Porque a vos te dicen, mirá, pero los vecinos están muy cerca y parece que les quisieran echar la culpa al vecino que estaba al lado. Pero acá no se trata de echarle la culpa a ese vecino que estaba ahí al lado y que no dijo nada de lo que pasaba, sino de que todos construyamos una conciencia de que podemos hacer algo cuando escuchamos que al vecino le pasa algo, cuando esa víctima está ahí y grita o calla o hay golpes. Ese es el tercero, ¿no? De los elementos, que es la experiencia, pero con el llamado a la acción, ¿no es cierto? Es decir, vos lo ves y vos jugás también con la identificación de aquello que escuché una vez o que escucho todos los días. ¿No amerita que uno tenga una experiencia de acción? Sí, claro. Bueno, acá se hizo obra de arte, digamos. Sí. Se emplaza en un lugar donde los cuerpos circulan, ¿sí? Pero fíjate algo, y vuelvo al segundo punto antes como para poder anclar lo que es de esa investigación, ¿sí? De esa reconstrucción, lo que aparece primero es la nota periodística. Y está clara la nota periodística ahí, ¿sí? ¿Qué significa? Es una difusión a nivel público
para que el público deje de ser espectador y pase a ser un público decisor. Uno tiene muchas formas de ser público. Soy el que mira y nada más, o soy el que vota, soy el que decide, soy el que trata de modificar la realidad. Exacto. Ahora, después... Pasivo o activo, digamos. Claro. ¿No? Después de esa noticia viene la situación concreta. Cuando voy y me encuentro en la plaza y está allí, ¿sí?, emplazado a la obra, y a mí no me queda otra que tomar conciencia ahora con la presencia de mi cuerpo en el espacio, en los lugares. Hay algo que se estudia que se llama proxémica y que tiene que ver con las proximidades y las distancias que tenemos nosotros y cómo significan. Claro. Y acá me pasa algo, soy consciente de que es muy cerca. Claro. Entonces podríamos hacer algo. Claramente. Y ahí entonces aparece el mensaje. ¿Qué podemos hacer? Llamar a ese número, ¿sí? La motivación es cuando... Es posible cuando yo sé que puedo hacer algo, que está a mi alcance. Que está a tu alcance. Y además me parece que también que no sea un cartel, digo, que sea esa intervención artística que tiene su volumen, ¿no? También ahí hay una intervención distinta y otro vínculo con el cuerpo y con la emoción, ¿no es cierto? Y por ende con la posibilidad de hacer algo. Los espacios significan si nosotros los cargamos de sentido. Sí. Entonces ahora, la próxima vez que esté frente a un vecino y escuche, voy a pensar, en realidad no estoy tan distante y en realidad me compromete porque estoy cerca, soy parte de ese... No es un problema de los demás, totalmente. Claro. Profe, gracias, Por favor. Bueno, muchas cuestiones, ¿no?, que quedan dando vueltas a partir de todo lo que hemos pensado y compartido desde la mejor creatividad del mundo, como siempre en el Festival del Bien Público. Un gusto que nos damos con este programa siempre. La próxima semana hay más, Los reencontramos. Gracias.